instalar, o sea, de modificar, y hay un cambio en la legislación hoy día también que puede contribuir a eso, es súper importante, ¿ah? Porque hoy día se requiere la gestión de riesgo en las instituciones, pero la gestión de riesgo sin participación de los sindicatos, de las asociaciones, en este caso que estamos hablando del sector público, es bastante, va a seguir siendo jerárquico y se van a estar tomando decisiones. Si hay algo que los trabajadores tienen claro, que no participan en la toma de decisiones, si a veces ni siquiera en las cosas se hacen de acuerdo a ese protocolo, o sea, tampoco tienes un rango de poder o de justificar por qué hiciste una cosa de una manera y no de otra, ¿no? Entonces, yo creo que es complejo, es un tema difícil. Ya vamos a ir a esa parte de cómo abordarlo, pero antes de eso, Pati, no quiero que terminemos sin meternos en un tema que yo creo que está bien en el meollo de esta situación, que tiene que ver con los espacios de formación en las carreras de salud, ¿ya? ¿Cómo abordar este asunto? Hay buena parte de lo que ocurre y del aprendizaje en salud que no ocurre en la sala de clases, ocurre en los campos clínicos, y en los campos clínicos lo que hay, junto con transmitir técnicas y competencias, se transmite mucho oficio. Y a veces ese oficio, que tiene cosas maravillosas, sí, claro, y muchas cosas buenas, está entre medio atiborrado de esta cultura que tú describías antes, con estas características. ¿Qué pueden hacer las universidades? ¿Qué desde ese lugar? Bueno, yo creo que en las universidades públicas sí hemos asumido el reto y el desafío, ya en general. Ya todas las universidades hoy día partimos así como fuertemente en el tema de las direcciones de género, comisiones de género, lo que sea. O sea, todas las universidades hoy día lo tienen, están en sus desarrollos, como algunas tienen política, otras tienen, pero todas tenemos algo, todas, sí, con más o menos, pero todas tienen algo y todas, por supuesto, asumiendo para mí es un tema que es muy importante, porque en los últimos 5 años, por eso insisto en el último periodo, ¿no? Han habido cambios. Ahora, ¿cuáles son las tareas en la universidad? Yo creo que las tareas en la formación, por lo menos de las carreras de la salud, en general lo que se enseña es, por ejemplo, cuando yo revisaba los programas, usted en la Comisión de Innovación Curricular, revisaba los programas y uno se da cuenta que enseñan los temas hacia afuera, ¿me entiende? O sea, la violencia intrafamiliar, porque claro, es un problema de salud pública, por lo tanto, sale capacitado el estudiante como profesional en aquello. Esto hace varios años atrás, digamos. Pero resulta que hoy día lo que tú necesitas es identificar la violencia específica de ese grupo profesional, que es una tarea que yo creo que es relevante, y formar en esos temas. Ahora, eso por una parte, la formación, cuando tú lo pones en el campo clínico, yo creo que en el campo clínico hay un hoyo todavía, porque siempre, cuando yo llegué, yo no podía creer que mis colegas decían, no, es que tenemos que cuidar el campo clínico, así que hay que aguantarse. Bueno, yo creo que hoy día el escenario ha cambiado un poco, pero no lo suficiente, ¿ya? No ha cambiado lo suficiente, creo que ahí hay que hacer, creo que hay que poner a conversar los dos mundos de manera simultánea, porque los hospitales están teniendo un trabajo importante, las universidades también están haciendo un esfuerzo enorme en el tema, se está deconstruyendo esa forma cultural de cómo se enseña, ¿no? Nosotros estamos, la Comisión de Educación No Sexista está trabajando, se está capacitando, se ha capacitado a los académicos en general. Ahora, obviamente no solo hay que capacitar en temas de género, sino también hay que capacitar en temas de masculinidad. No sacamos nada con solo pensar en temas de género, que si bien es cierto, es para el conjunto de la sociedad, pero los que han estado más ausentes de las capacitaciones, la reflexión han sido los hombres, y cuando empiezan estos temas de masculinidad también son nuevos elementos que entran en la cancha y que permiten apertura, pero también hay otras cosas culturales que nos vamos a demorar a lo mejor más tiempo. Creo que la tarea es en el pregrado, la tarea es en el postítulo y la tarea es en los campos clínicos. Pero yo creo que los campos clínicos tienen que entrar a conversar. Sí. Y ahí, bueno, están los convenios, bueno, ahí está, ¿para qué vamos a decir el financiamiento? Que es un temazo en las universidades. Las universidades públicas no tenemos abiertos los campos clínicos así como todos imaginan, eso no es así. Hay temas que yo siento que hay que revisar en esos contratos de campos clínicos,
pero probablemente hay que pasar una etapa distinta, ¿no? En un rol más articulador desde el propio Ministerio de Salud, probablemente, ¿no? En términos de convocar, no sé, algo conversábamos. Sí. Y eso, bueno, y me lleva a otro tema, pero yo creo que los campos clínicos son un lugar donde uno mejor puede observar esa transmisión cultural, jerárquica, vertical, de naturalización del maltrato, de una asimetría de poder muy, muy grande, y donde uno está aprendiendo, así que está calladito mejor, y en fin, creo que hay ahí un trabajo que hacer. Hemos tenido casos bien dramáticos en el último tiempo, en universidades donde este tema ha sido levantado. Y creo que nos lleva, y con esto ya vamos terminando y abriendo el espacio por si hay preguntas, comentarios a los participantes. Yo creo que un tema súper importante también de atender a propósito del carácter como cultural, estructural y etcétera, tiene que ver con las diferencias generacionales. ¿Ya? Hoy día estamos teniendo los jóvenes son muy distintos a nosotros, tienen un modo de entender la vida, la perspectiva de derecho, un modo de entender el trabajo muy distinto, y lo que nosotros hemos observado es que esa distancia generacional está causando enormes problemas en los hospitales, bueno, en varias organizaciones, pero los hospitales no están ajenos a eso. Entonces, de alguna manera, estos jóvenes están más conscientes, insisto, de sus derechos, más empoderados, menos tolerantes respecto del maltrato, versus generaciones más grandes que somos bastante más tolerantes, naturalizadores de situaciones de maltrato, con una lógica y cultura sacrificial relacionada con el trabajo, es decir, el trabajo-sacrificio, y es algo muy importante, y pospongo el resto de mi vida. Entonces, te pongo ese último tema antes de que abramos la palabra. Bueno, eso que tú has dicho es lo mismo que nosotros percibimos y lo que estamos viendo en los estudiantes. Y mis colegas, por ejemplo, que están con estudiantes en internado, permanentemente hay que estar sacando una interna, sacándola y cambiar con el impacto que eso significa. Cuando estás en tu práctica última profesional de 14 semanas, te sacan a la tercera semana porque el maltrato ha sido de proporciones. Y la alumna, yo no sigo yendo a ese lugar porque me hicieron esto, me dijeron esto, otro. Tú empiezas a hacer la evaluación, nosotros tenemos todo un sistema ahí muy ordenadito de cómo esto se hace, y finalmente tú terminas sacando al estudiante, cambiándola de campo clínico, llevándote, y eso pasa, yo lo he conversado con muchas académicas de otras unidades, y eso pasa en todas las carreras. Eso era medio impensable Era antes. impensado. Antes usted aguante. Hoy día la universidad sencillamente lo saca. Ahora, pero es un costo enorme, tanto para el estudiante, pero lo malo que tiene sacarlo, que yo creo que es como retirar la víctima, ¿no? Que no siga exponiéndose, pero lo malo es que no se interactúa con el campo clínico. Entonces, la práctica sigue ocurriendo. Entonces, la práctica sigue ocurriendo, entonces tú empiezas como a moverte, además, porque además hay un tema que es mucho más de atrás, o sea, creo que falta más conocer qué piensan, ¿no? Probablemente a lo mejor algunas cosas salen en los cualitativos de la investigación. ¿Qué piensan las enfermeras, las matronas, las terapeutas, los técnicos en enfermería, todos, ¿no? De lo que llega, de los estudiantes? Las técnicas en enfermería dicen no, es que las de ahora son muy malas, no son como las de antes, y las enfermeras dicen cosas parecidas. En general hay una tendencia a pensar que el que llegó no es como nosotros, como éramos antes, este flojo, no cumple. Esas frases siguen ahí. Yo creo que esas frases, por eso digo, yo creo que el tema es como, no sé, es como esas frases uno debería pegarlas en la pared, cosa con preguntas, o sea, cosa que uno reflexione cuando está trabajando, ¿no? Es como cuando nosotros discutíamos, cuando hablamos de la humanización del cuidado, y nos preocupamos tanto del otro, ya los tratamos de usuarios y no de personas, y no los llamamos por el nombre. Hoy día hemos incorporado llamar a todo el mundo por el nombre, pero como un protocolo que me enseñaron que lo tenía que hacer, un cambio, pero no hay un cambio más en la persona, ¿no? Yo creo que
hay que poner las reglas para que vaya cambiando la forma como nos relacionamos, pero también hay que hacer estos procesos más reflexivos. Tiene que haber encuentros donde se conversen estos temas. Si es que esto no... Cuando se habla comillas, categoría pelambre, me van a perdonar los que me escuchan, pero Sí. es como un comentario de pasillo que no conduce a nada, porque no te ayuda. O sea, yo creo que falta mucho más conversa. Súper, Pati, podríamos estar una vida tú y yo aquí conversando. Hemos estado con Patricia Grau, enfermera universitaria, histórica, dirigente del Colegio de Enfermeras de FEMPRUS y una activa profesional que se ha desempeñado en el ámbito público y privado y con una fuerte labor formadora en el tema de salud ocupacional y de género, Pati. Gracias. Vamos a abrir ahora, está por ahí Elena, quien nos está ayudando con el Zoom. Vamos a pedirle que nos cuente sobre comentarios, preguntas del chat. Sí, súper. Acá yo solicité que la gente fuera dejando algunas preguntas y que nosotros se las haríamos saber. En primer lugar, me gustaría ver una pregunta. Acá Carlos pregunta, ¿cómo influye el género en la percepción y manejo de la violencia en las escuelas de salud y de qué manera los modelos educativos de pregrado abordan este problema para fomentar un entorno académico más seguro e inclusivo? Yo creo que no podría hablar a nombre de todas las escuelas, podría solo más bien contar la experiencia nuestra, ¿no? Pero como de todas las universidades es difícil, porque cada una ha ido buscando estrategias diferentes. Por lo menos en el caso nuestro, como facultad, está dentro del currículum y está incorporado. Ahora, se ha incorporado de dos maneras. Uno, hay algunas formaciones que son más transversales en algunas asignaturas y otra es con asignaturas específicas. Nosotros optamos por la estrategia de asignaturas específicas, de preferencia por carrera, porque es la única manera de asegurar que todas esas competencias, subcompetencias, que todo el modelo educativo te garantice el que tú puedas lograr y se puedan evaluar esos logros. No basta con que lo declaremos, sino hay que, efectivamente, hay que probar que hiciste los cursos que los estudiantes aprendieron y fueron evaluadas esas materias. Si no, es como contar algo, ¿no? Y decir, uy, tenemos perspectiva de género, es lo mismo que pasa con derechos humanos, pero resulta que derechos humanos no hay a veces ni siquiera una formación. Efectivamente, yo creo que son las dos cosas muy relevantes. Ahora, nosotros lo que hemos hecho es que uno tiene que ser la formación y otro tiene que ser la práctica académica. Porque si tú identificas las situaciones de violencia, acuérdense que la formación tiene que ver con los modelos. Si una profesora aguanta que la maltraten, difícilmente vaya a poder enseñar, porque los estudiantes aprenden de la profesora. Y si la encontramos en el lugar de trabajo, el modelo que ve el estudiante que está en tercero o cuarto, que está haciendo sus prácticas clínicas o en cualquier etapa, va a repetir los modelos, porque eso es lo que ahí se usa. Los estudiantes rápidamente incorporan el lenguaje, cuando salen, se egresan, incorporan los lenguajes y hablan igual y se olvida aparentemente mucho de lo que vivieron. Ahora, lo que sabemos desde la evidencia es que la práctica clínica es definitoriamente lo que más permea al estudiante. El mayor aprendizaje allí hace la síntesis. Por lo tanto, si la práctica clínica es una práctica de violencia, de relaciones autoritarias, jerárquicas, entonces hoy día lo que se está trabajando, por lo menos en la universidad donde yo estoy, que es la Universidad de Chile, se está trabajando con los campos clínicos, ¿no? Hay cursos de humanización, pero todavía probablemente va a ser muy insuficiente, ¿no? Eso podría yo contar. Yo sé que hay otras universidades que lo tienen, pero no sé cómo lo implementan específicamente, ¿no? Nosotros tenemos además política en la universidad, entonces es como toda la práctica está la corresponsabilidad, que son todos los temas de género, está la corresponsabilidad, está el nombre social, o sea, hay políticas sobre eso, hay que hacerlo de una manera, ¿no? Está el reconocimiento al día de toda la legislación y todos los derechos. Creo que eso es relevante, que nosotros los académicos sepamos y apliquemos las políticas que nuestras propias universidades han definido, ¿no? Y sobre todo las que son las públicas, ¿no? Que son las que tenemos la obligación. Es muy importante. Súper. Muchas gracias, Patricia, por tu respuesta.
Esta pregunta me imagino que va dirigida a Elisa en función del proyecto. Acá Madeleine